Empezamos entonces con nuestro estudio de Juan. Es la tercer parashá Betesda, o Beit Gesed, o Beit Hasda, ¿sí? Parashá Betesda, que empieza con el relato de Juan 5, el famoso estanque de Betesda. ¿Qué significa Betesda? Betesda, si lo pasamos al hebreo, por ejemplo, Beit Gesed, casa de misericordia. ¿Sí? Beit, casa. Gesed, misericordia. Ya apareció la palabra Gesed en el capítulo 1 de Juan, cuando decía, gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Sí? La Torá por medio de Moisés fue dada. Gesed, Behemet, gracia y verdad por medio de Yeshua. Acá vuelve a aparecer la palabra Gesed, y va a volver a aparecer estos conceptos, porque en esta para allá vuelve a aparecer Moisés, ¿sí? Porque es algo que en el Evangelio de Juan está presente, esta cuestión de Moisés y Yeshua, que a simple vista parece que ser un contrapunto, un versus, una pelea, o sos de Moisés o sos de Yeshua. En realidad no están así, ¿sí? En realidad no están así, sino que Moisés tiene su lugar y Yeshua tiene su lugar. Si yo lo entiendo simplemente como una cuestión de contrincantes, termino entendiendo que Yeshua era anti-Torá, o que el Evangelio necesariamente se construye a partir de la destrucción o la negación de la Torá. Ese entendimiento, que es superficial, si yo descontextualizo Juan u otros textos del Nuevo Testamento, llevó a lo que hoy es muy común, ¿sí? Sobre todo en medios cristianos en general, tener esta sensación. La Torá ya fue, la Torá es parte del pasado, ¿sí? Si uno profundiza un poco más, va a ver, por ejemplo acá en Juan 5 y Juan 6, que lo que busca el Evangelio es volver a Moisés con otra mirada, redescubrir a Moisés y creer a Moisés, porque va a decir en esta para allá, y en palabras puestas por el evangelista a Yeshua, si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí. Ustedes no creen en mí porque no creen en Moisés, y esto es uno de los grandes pilares. Hay tantas cosas en esta para allá que no vamos a poder verlas todas, pero esto es uno de los grandes puntos, porque nunca se nos cruza por la cabeza en general pensar esto, porque si uno desanda este camino y dice, pará, yo antes de creer en Yeshua necesito creer en Moisés. ¿Alguna vez le predicaron esto? ¿Cómo? Antes de creer en Yeshua tenés que creer en Moisés, porque acá Juan dice, si creerían a Moisés, por lo tanto me creerían a mí. Bueno, para nosotros sería una herejía. Claro, Entonces, ¿cómo puedo yo creer en Yeshua y a su vez no creer en Moisés? Y volvemos acá a un punto clave de esta charla, que es el creer, El creer. ¿no? El creer, el aceptar, el tomar como palabra de autoridad. Entonces, esto es muy interesante. Pero bueno, vayamos a nuestra porción Betesda, porque como dijimos, generalmente las palabras son como pequeñas luces o faros, las palabras de las para allá. Y acá creo que también Betesda nos tiene un mensaje que trasciende al episodio del paralítico de Betesda y que ilumina las porciones siguientes, los discursos siguientes. ¿Qué era Betesda? Betesda era un complejo al norte de la ciudad vieja de Jerusalén, de pileta, un complejo de piletas, que, como dice el texto, ¿cuántos pórticos tenía? 5 pórticos. Wow, estos son los datos duros que nos da el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan cada tanto tira información de alguien que sabe, de alguien que lo vivió, ¿sí? Que no se la contaron. Este aquí que la arqueología encontró el estanque de Betesda. Podría no haberlo encontrado. Lo encontró. 2 piletas grandes y 5 pórticos. ¿Cómo son estos pórticos? ¿Por qué 5 pórticos? ¿De qué está hablando? Si ustedes imaginan una pileta al lado de la otra y alrededor, como siendo un 8 digital, esos 8 cuadrados, un pórtico, 2 pórticos en una dirección y 3 en otra. 3 más 2, 5, ¿me siguieron? Entonces, las 2 piletas rodeadas de pórticos, como comparten un pórtico, quedan 5 pórticos. 2 longitudinales y 3 transversales. ¿Sí? serían como arcadas, ¿sí? ¿Qué es un pórtico? Son como arcos, ¿sí? El pórtico romano era un arco de compresión, como ustedes saben, el ladrillo se hacían estructuras de compresión porque a tracción se rompe todo. Hoy con hormigón armado podemos hacer vigas de flexión, vigas rectas que flexionan, como el hormigón tiene hierro, trabaja bien a tracción y eso flexiona. Antes no, entonces era todo compresión y por eso se hacían
esa forma de bóveda o de arco para que las cargas verticales se trasladen a las columnas. Entonces era una serie de arcos, como están los famosos acueductos. En tierra de Israel hay acueductos romanos en varios lugares. Claro, los romanos eran grandes constructores de arcos, ¿sí? Manejaban el arco con mampostería, con piedra. Y entonces tenemos ahí nuestro estanque de Betesda. Casa de Misericordia. Se investigó ahí también y se encontró, ustedes se acuerdan la historia del ángel. ¿Qué dice la historia del ángel? Que descendía un Descendía de tiempo en tiempo. y agitaba las De aguas. tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Bueno, y la arqueología, ¿qué nos dice? Que ahí se encontraron restos como de un ritual, como rituales de sanación. Sumando la evidencia de distintas fuentes, parece que ahí había rituales a nuestro famosísimo Esculapio, ¿sí? ¿Quién era Esculapio? El famoso Esculapio, ¿sí? Que estaba relacionado con la sanación dentro de lo que es la creencia romana o pagana. Entonces, ese lugar no era el estanque de Siloé. El estanque de Siloé, que estaba al sur de la ciudad, un estanque más viejo y más hebreo, si se quiere, ¿sí? Más hebreo. Este de Betesda posiblemente sea de la época romana, estoy hablando medio sin saber, porque no tuve tiempo de investigar más, pero algunos ponen ahí la fichita de que había un ritual de Esculapio, entonces todos los enfermos iban ahí, y que había una explicación judía, que es la que está en este texto entre paréntesis, que es la del ángel. Entonces había un conflicto ahí de que había rumores que la gente se sanaba. Entonces, ¿qué pasa? Ese texto entre paréntesis que habla del ángel de tiempo en tiempo no está en todos los manuscritos de Juan. No están los manuscritos más confiables o con mejor fama. Entonces algunos dicen, bueno, alguien tiempo después trató de explicar lo que estaba ahí diciendo, porque después el texto dice, yo me tengo que meter al agua y no llego. ¿Quién iba a entender si no aparece el texto que dice un ángel pasaba? O si otros dicen, mira, algunos creían que ahí se curaban y evidentemente algunos se curó y entonces todos iban ahí. ¿No son aguas termales? Bueno, podría ser el caso, no sé, pero podría ser el caso. No sé si termales o con algún tipo de minerales, etcétera, sí, o que no esté caliente, o sea, sale de la roca posiblemente, había en ese macizo donde está Jerusalén, por ejemplo, hay flujo de agua subterránea que llega hasta la fuente de Guión. La fuente de Guión, que es después de donde va el agua por un túnel que hizo Ezequías, que antes había un túnel cananeo y que está hasta el día de hoy, y que termina en el estanque de Siloé, es toda agua subterránea de lluvia que queda en la roca. Cuando el agua pasa por la roca, algún mineral se lleva. Sí. ¿Está bien? Bueno, todo esto es para poner el contexto de que había un lugar donde había enfermos. ¿Cuál era la razón? La gente pensaba que ahí se sanaba, evidentemente, o alguien se sanaba, o el agua hacía bien, o el ángel pasaba, ¿sí? Entonces tenemos ahí una serie de explicaciones, o como dice el arqueólogo, había un culto de Esculapio y hacía, no sé. Todo esto es como una cuestión de datos que tiramos para dar contexto a esto. La cuestión es que en Betesda había enfermos. ¿Qué dice el relato de Juan 1? ¿Qué dice Juan 5.1? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Punto. Bien, ¿qué nos quiere decir acá el Evangelio? Después de esto, voy a meter una historia nueva de la anterior. La anterior era la samaritana. Pasó el tiempo, son historias desconexas en Juan, no hay una cuestión así. Entonces, después de esto aparece mucho. Hay una fiesta, ¿sí? No es una fiesta, una party, es una fiesta bíblica. No es que cuando Juan habla de fiesta, ¿sí? Habla de un moed. ¿Qué es un moed? Es un tiempo señalado, un tiempo consagrado para la fiesta. No es como el casamiento donde asistió. No fue el casamiento, sino cuando habla son los tiempos señalados del Evangelio. Del Señor. Las fiestas bíblicas. Ahí hice mis típicas investigaciones, mis encuestas. ¿Cuántas veces aparece la palabra fiestas, hablando de fiestas bíblicas, en el Nuevo Testamento? No aparece mucho. Hay que valorarlo. El Evangelio de Mateo aparece 2 veces. Obviamente, generalmente hablando de la Pascua, el final, ¿sí? Cuando los eventos de la cruz siempre se habla de la Pascua. Pero la palabra fiesta, ¿sí?
no Pascua, sino fiesta. 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 4 veces en Lucas. En el resto del Nuevo Testamento solamente en Colosenses una vez. Allá tenemos 2, 4, 8, 9. En Juan aparece 17 veces Ah, qué interesante. el concepto de fiesta. 17 veces. O sea, Juan es una persona que está orientada en su discurso, en su cosmovisión, en su forma de presentar Yeshua, entiende que lo tiene que poner en el marco de En el fiestas. contexto de... Está pintando un cuadro donde el fondo, el paisaje, son las fiestas, 17 veces. Más que todo el resto del Nuevo Testamento, mucho más, el doble. Entonces, esto refuerza la cuestión de esta raíz sacerdotal que hemos hablado tantas veces, porque ¿a quién le interesa el calendario bíblico? ¿A quién le interesa el calendario hebreo de fiestas? Y los sacerdotes eran los que lo llevaban adelante, los que lo guardaban. El pueblo podía sí o no, el pueblo generalmente se alejaba. Los momentos, los grandes avivamientos en Israel era volver a celebrar las fiestas, era volver a celebrar la Pascua. Por ejemplo, la reforma de Josías, la reforma de Nehemías, ¿sí? Entonces esto pasa, es algo propio, ¿sí? Olvidarnos, dejar por alto, darle poca importancia. Ahora Juan 17 veces, ¿sí? La importancia de las fiestas bíblicas para conectar. Ahora acá no dice qué fiesta era, ¿sí? No dice qué fiesta era. Antes habló de la Pascua, capítulo 7 va a hablar de Sukkot. Algunos especulan o piensan que este era Shavuot, la fiesta de Pentecostés. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Yo no sé si en ese estanque de Betesda las personas podían estar en invierno. En invierno en Jerusalén hace mucho frío. Yo no sé si es para estar en una pileta con el agua a 5 grados, Salvo que fueran termales. que es muy raro. No creo que sean termales, porque hoy en día tendría que haber, no sé, puedo investigarlo, pero Claro, tendría que estar. no tengo evidencia de eso. Entonces, si era verano, es más probable. Y Pentecostés, Shavuot cae en verano. Cae en junio, hemisferio norte es verano. ¿Sí? Si no es esa, es una fiesta que no se menciona en los evangelios, Shavuot. Sería una fiesta que no se menciona en los evangelios. ¿Sí? Solamente en Hechos 2. Dijiste las 2 veces Shavuot. Sí. Está bien. Dijo que en invierno no debería ser. Shavuot cae en verano. Puede ser entonces. Puede ser que sea Shavuot. Si a mí me preguntan, digo, yo me inclinaría por Shavuot. Hanukkah. ¿Sí? Hanukkah aparece en Juan 10 y Yeshua y Pero Juan Hanukkah 10 dice es en invierno. era invierno. Y el texto de Juan 10, 27 dice era invierno. ¿Sí? En invierno nieva en Jerusalén, cae granizo, hace frío, llueve. No sé si es un lugar para estar con pórtico al aire libre, no era techado, climatizado, la pileta del club, no. Imagina gente enferma, menos. Gente enferma no era. Entonces, posiblemente sea Pentecostés. El ángel del Señor venía, ¿sí? Y agitaba las aguas. Y otro punto interesante. Prometo no muchas estadísticas, pero aparece el concepto del ángel, la angeología, la importancia de los ángeles en el Evangelio. En el tiempo del Evangelio, los ángeles, abro comillas, estaban de moda. Entre los fariseos, en gran parte de Israel estaban de moda. Ahí empezó a estar de moda desde los tiempos de Ezequiel, de Daniel, donde empieza mucho la angeología. En Babilonia había también mucho conocimiento, entre comillas, o tradición acerca de ángeles. Veamos qué pasa con la angeología del Nuevo Testamento. Mateo menciona ángeles 20 veces, bastante. Marcos 6 veces, poquito. Lucas 26 veces. En Hechos de los Apóstoles, también de Lucas, 21 veces. O sea que Lucas era un fanático de los ángeles. Mateo también, Marcos poco, 6 veces. Y el Evangelio de Juan solamente menciona 4 veces. De las 4, una es esta, que puede ser una referencia tardía, o sea que no es del Evangelio. Claro. Después otra que dice que las personas creyeron escuchar un ángel cuando una voz le habla a Yeshua, o sea que Juan no hace hincapié en los ángeles, no le da un rol. No es el ángel Gabriel que bajó y habló con María, no es Miguel que pelea. No, los ángeles no tienen importancia en el Evangelio de Juan. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque en Lucas, por ejemplo, vemos mucha actividad angélica y el objetivo de Juan es que los
los focos, las luces del escenario se enfoquen en Yeshua. ¿Se acuerdan de esto de la calibración, de ecualizar? Sí. Entonces, los ángeles no son protagonistas, es Yeshua, ¿sí? Los apóstoles no son tan protagonistas, es Yeshua, ¿sí? Las descripciones importantes en el Evangelio de Juan no son de los apóstoles, sino son de la samaritana, es la madre de Yeshua que aparece, es el ciego de Juan 9, es Lázaro, es Marta, es María. ¿Se dan cuenta? Los protagonistas secundarios dicen cosas importantes en Juan. Y los apóstoles dicen cosas importantes, pero menos, no tanto, ¿sí? Hay una calibración que se confirma con también esta cuestión de los ángeles. Ahora, llamativamente, nosotros hablamos de la escuela juanina. ¿Cuál es la escuela juanina? La escuela juanina es todos los escritos que están bajo el paraguas de Juan. Más allá de que posiblemente hubo más de un autor. Yo ya les hablé. Juan el apóstol, Juan el anciano, algún discípulo de ellos, etc. La escuela de Éfeso, ¿sí? Es el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis. En el Apocalipsis, los ángeles aparecen 69 veces. Este es un gran contraste entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. A su vez, el Evangelio de Juan muestra algunas tensiones propias de las congregaciones a las cuales les escribe, ¿sí? Este Evangelio fue escrito para que las personas crean. Son evidencias, son señales para que las personas crean. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. ¿Qué personas tienen que creer? Las personas a las que les escribe, no personas que están sentadas en un parque en Mendoza 20 siglos después. Nosotros sí, por añadidura, porque por la gracia de Dios y la protección, este escrito llegó hasta nosotros. Pero yo no sé si el autor alguna vez imaginó en esto, no se la pensaba. No nos vio. No nos vio venir, pero, claro, no, exactamente, se esperaba otra cosa, pero si la hipótesis de Éfeso o de Asia Menor es correcta, tenemos el problema de los gnósticos. ¿Sí? Entonces, los gnósticos y la doctrina del docetismo, o los docetistas, no tiene que ver nada con 12, sino que viene del griego, tiene que ver con ilusión, docetismo y gnosticismo, que tiene que ver con gnosis, conocimiento, apuntan a un Yeshua espiritual, a un Yeshua no corpóreo, a un Yeshua que en realidad no sufrió la cruz, porque era como un ángel. Yeshua era como un ángel. Eran medio como los mormones, entonces, que hablan de... Bueno, puede ser. No sufrió, decía el docetismo. O sea, Yeshua en realidad, los sufrimientos, todo esto catastrófico, en realidad fue una apariencia, fue un mensaje, fue una cosa que en realidad Yeshua no padeció. Y esto tiene enormes implicancias, ya lo vamos a ver. Entonces, no convenía hablar mucho de ángeles con personas que entendían mal toda esta cuestión angélica y espiritual y la conectaban con Yeshua. ¿Se entiende? Por eso, en las cartas, por ejemplo, en las cartas de Juan se va a hablar, el que no dice que Yeshua vino en carne es el anticristo. ¡Wow! El que no vino, y uno dice, pará, ¿cuál es el problema? Que Yeshua, ¿quién va a decir hoy que Yeshua no vino en carne? Bueno, en el siglo I, fin del siglo I, había mucha gente diciendo eso. Tenemos entonces el estanque, tenemos los enfermos, tenemos Yeshua paseando por los pórticos, tenemos esta charla, le pregunta cuántos años hace que está enfermo, se entera Yeshua. Sé que alguien le dice, ¿cuántos años eran? 30 y algo. 30 y algo. 38 no me sirve, años. tiene que ser exacto. 38. 38. ¿Sí? 38. ¿Número simbólico, sí o no? Puede ser. Y acá conectamos con algo muy interesante. El número 5 conecta con la Torá. El número 5 en el judaísmo es Torá. De hecho se llama Humash. El Pentateuco viene de 5. En hebreo Humash viene de Hamesh. Hamesh es 5. Sería como quinteto. Entonces siempre que se hable de 5, desde la época de Yeshua, un poco antes para acá, hay un simbolismo. Bueno, entonces, ¿será que los pórticos tienen que ver con 5 pórticos, la Torá, etcétera? Puede ser. Quizás por eso Juan lo menciona. ¿Qué tiene que ver el 38 con la Torá? La numerología es importante. Hay un mensaje en el 38, es un número que aparece. Los versículos. Versículo 38. Sí. Acá hay un mensaje, puede ser un mensaje oculto. Síganme, esto puede ser especulativo.
pero tiene sentido. 38 fueron los años que Israel estuvo deambulando en el desierto. Corríjame. No, fueron 40. Gracias por corregirme, pero yo te voy a decir que fueron 38. 38 fueron los años que Israel estuvo, abro comillas, deambulando por el desierto. Porque fueron 40 años, pero el primer año no fue deambular, el primer año fue andar en la voluntad de Dios. Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron a dónde? A Refidim, pelearon con Amalek, fueron al monte Sinaí, subió Moisés al monte, bajó, subió de nuevo, bajó las tablas de la ley, construyeron el tabernáculo según el relato. Todo eso se llevó un año. O sea, ese año no fue perdido, deambulando y mal, fue conforme a la voluntad de Dios. Después salen de ahí, llegan a Cades Barnea, y en Cades Barnea, esto ya nos sitúa en el libro de Números. El libro de Números, el que nos va a contar estos 38 años en el desierto. Llegan a Cades Barnea, mandan los 2 espías, Moisés, Josué, Caleb y los otros 10. Se produce la rebelión, no, que la tierra es buena, pero los gigantes, que no sé qué, se produce el colapso y ahí viene el castigo. ¿Sí? Por cada día, 40 días, 40 años. Ahí arrancan los 38 años y me queda un año. Esos 38 años, el pueblo de Israel hace base en Cades Barnea, que es un oasis, en la zona del desierto de Sinaí, cerca en el límite entre el actual Egipto e Israel. ¿Me siguen? Que hay con una línea en diagonal, bajando de Gaza al Mar Muerto, después vean en el mapa, hay una diagonal. En esa zona del desierto había como unos bañados, como un oasis, como una zona de aguas. Las palmeras. Aguas superficiales, no era Elim, donde había palmeras, pero ahí también hay palmeras, porque son los árboles del desierto. Entonces hay una zona donde había aguas. Entonces ahí iban y volvían. Ahí posiblemente ellos hicieron inclusive una agricultura incipiente. Criaron ganado, ¿sí? Y después iban para un lado, volvían. ¿Por qué? Porque si tenían ganado eran nómades, etc. Dan vuelta hasta que después Dios los manda a salir de ahí y empezar la conquista rodeando Edom, ¿se acuerdan? Rodeando Moab. Y llegan, aparece la historia de Balaam, matan al gigante, a Sheón, amorreo, a Og, rey de Basán, la que tenía la cama de 3 metros, etc. Bueno, esos son los últimos meses, que son meses de victoria, son meses de bendición, conquistan tierra. Entonces el primer año fue bueno, el último año fue bueno, los 38 años del medio fueron de deambular. No sé si malos, pero sí de deambular. De mantener un... Entonces, podría ser que este enfermo de 38 años simboliza al Israel deambulante. Aquí los enfermos están deambulando alrededor de un oasis, alrededor de una pileta, como Israel alrededor de Cades Barnea. ¿Se dan cuenta el simbolismo, el paralelismo? ¿Sí? Puede ser, puede no, pero puede ser que acá haya un mensaje oculto. ¿De qué? De una relación con Dios, de una actitud hacia Dios, porque vamos a ver que acá, más adelante en el capítulo 5, ¿qué va a decir Yeshua? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Y acá vemos al enfermo una actitud pasiva, esperando un milagro que aparezca. Y Yeshua lo cura, ¿sí o no? Sí. ¿Lo cura? ¿Lo cura porque tiene fe o lo cura a pesar de que no tenía fe? Locura. a pesar de... Lo cura a pesar de que no tenía fe porque no sabía ni quién era Yeshua. No sabía ni Porque quién Yeshua no le predica. Y después cuando se le vuelve a encontrar le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Exactamente. Entonces, y después va a decir el Evangelio que esto fue una señal. No es un milagro porque Yeshua se compadeció. Acá no dice se compadeció, que sí realmente se compadeció, pero no dice, tuvo compasión porque lo vio 38 años. Dice, pero hay una señal acá. ¿Sí? Porque Yeshua se entera y le pregunta, ¿querés salir de esta situación? Claro, es contundente, ¿no? Y le dice, ¿vos querés salir? ¿querés moverte sí o no? Y fíjense que la acción es, te curo por el poder de Dios. No dice te curo, ahora sos salvo, sos sano. Dice levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, hay un llamado a la acción, hay un llamado a moverse, hay un llamado a salir de una posición. Así como Dios le dijo a Israel, basta ya. Si usted va al libro de Números y dice, basta, ya está, anduvieron mucho. El libro de Deuteronomio lo repite. Ya anduvieron mucho por este desierto, basta, cambien. Diríjanse a Edom, den la vuelta y empiecen a conquistar. Entonces acá para mí hay un paralelismo. Salgan de la quietud, Salgan hagan lo que de tienen dar que vueltas y empiecen a marchar. ¿Sí?
Ahora, quizás Juan, ¿sí?, el autor está queriendo a su congregación decirle lo mismo. Decirle, salgan de la misma. Salgan de dar vuelta que Juan el Bautista, que Moisés, que qué sé yo, que Yeshua sí, que Yeshua no, que los ángeles, que los otros. ¿Sí? Salgan de esa situación y de alguna vez abracen la causa de Yeshua y métanle para adelante. Yo creo que acá hay algo de esto, que lo va a decir el capítulo 6. ¿Sí? Vamos. A mí me... Entonces Yeshua le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y era Shabbat. Entonces se va a armar un lío porque después el pobre ex paralítico va cargando el lecho porque se está yendo a su casa, los parientes, no sé dónde va, y lo ven andando y dice, para, esto no es lícito según las normas fariseas de la Torah. Pero bueno, yo me quedo con la palabra camina, levántate y anda, porque esta palabra andar o caminar es muy importante en la Biblia en su sentido metafórico, ¿sí? Esto de la alajá o caminata, ¿sí? Porque, por ejemplo, la interpretación de la Torah, cómo se interpreta la Torah, se llama en hebreo halajá. Es la caminada de la Torah, ¿sí? Porque la Torah yo la creo, la palabra yo la creo, pero tengo que caminarla. Entonces, creerla es caminarla. Y caminarla, en hebreo halajá, tiene que ver con esto de andar lo dinámico. Y Yeshua habla mucho de esto de estático dinámico. Está el paralítico y de repente empieza el dinamismo, caminar. ¿Ese anda es el mismo que le manda a Lázaro? Claro, sí, va a aparecer muchas veces. Fíjense, volví a hacer mi estadística, prometo que es la última. Caminar, ¿sí? Yeshua es un caminante, ¿o no? Yeshua es un caminante. En los evangelios, Yeshua siempre está caminando. El evangelio de Juan lo presenta mucho caminando, ¿sí? Es el que más lo presenta caminando porque iba todo el tiempo de Galilea, Samaria, después va a ir a la otra zona del Jordán, va y vuelve, sube a la fiesta. Por eso Jesús era delgadito. Por eso era delgado, todos ellos estaban en forma, tenían buenas pantorrillas por caminar ahí en los caminos pedregosos. Bueno, Mateo habla 7 veces este verbo de caminar, Marcos 9 veces, Lucas 5 veces y Juan 17 veces. O sea que Juan es el que más la usa en el Evangelio. Pero, dice, bueno, no es tanto, sí, el doble. Pero, ahora fíjense, volvemos a la escuela de Juan, a la escuela, los escritos de Juan. Primera Juan usa 5 veces el verbo caminar. Primera de Juan, una carta chiquita. Sí. Segunda de Juan, una carta súper chiquita, 3 veces. Y tercera de Juan, una carta más chiquita todavía, ni capítulo tiene, 2 veces. Apocalipsis, 5 veces. Entonces, evidentemente, en la escuela de Juan, el caminar es importante, porque en las 3 cartas aparece el concepto de caminar, y no va a aparecer muchas veces, va a aparecer en Pablo, cuando dice que andemos, como es digno. Entonces, acá hay una importancia, porque este andar, no podemos decir, bueno, hay que andar. No. Contexto original me obliga a mí a decir que andar es una palabra muy pesada en el siglo I en Israel. Tiene que ver, sí, con halajá, tiene que ver, sí, con andar en el camino de Dios, tiene que ver, sí, con andar en los mandamientos de Dios, lo cual deriva en la Torah, en su interpretación, en lo que es lícito y no, en lo que Dios quiere y no. Y acá esto es como un círculo que se cierra, porque esto es lo maravilloso. Por eso uno después dice, y decimos son textos inspirados. Porque cuando uno empieza a escarbar, ve que hay un hilo conductor entre un Dios que trabaja y un Dios que no trabaja. Porque acá le meto otro tema en la misma coctelera. ¿Por qué dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Porque había un debate en Israel de qué está haciendo Dios. ¿A qué se dedica Dios actualmente? ¿No? Entonces imagínense, los rabinos, los maestros, esto era para sentarse y pasarse semanas charlando. No tenían mate, pero algo deberían tener. Algún té salutífero deberían tener. Pero aunque no tenían mate ni café, no sé qué tomaban, pero charlaban de esto y discutían y buscaban por la palabra verla. Entonces, bueno, Dios creó y ahora está descansando porque la creación ya sigue sola. Dios ya habló, ya dio la Torá y ahora corresponde a nosotros interpretarla. Dios ya hizo su trabajo, ahora nos toca a nosotros. Es una postura bastante farisea, ¿sí? Dios ya hizo su parte, ahora me toca a mí. Eso es peligrosísimo. Parece interesante, como diciendo, sí, nosotros somos responsables, pero no, porque es jubilar a Dios. Cuidado. Y esto va a aparecer muchas veces, y el Evangelio de Juan va a decir, no jubilemos a Dios. Porque después tras cartón que viene, no jubilemos a Yeshua.
que tiene que ver con la visión episcopal, que vamos a ver en Juan 6, donde ahora la autoridad es Pedro, es el delegado de Pedro, quien sea, papa, obispo, lo que sea, y de alguna forma Yeshua está en el trono, todo muy bien, a la diestra, todo muy lindo, pero están descansando. Quien está mandando es el que está en la tierra. O es el episcopo o es el fariseo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con jubilar a Dios, cuidado con jubilar a Yeshua. Y esto es un mensaje que Juan va a estar constantemente bajando línea. Cuidado que Yeshua sigue mandando y manda a través de su paracleto, de su espíritu. Lo vamos a ver más adelante, las para allá del capítulo 14, capítulo 15. O sea, acá hay algo muy interesante, ¿sí? Entonces, el círculo se cierra, por un lado, el caminar, esto de lo dinámico versus lo estático. Fíjense, si Dios está descansando, es un Dios estático. Claro que no se mueve. Claro. Está descansando. Y No está. si yo interpreto la Torá de esa forma, también puedo caer en una interpretación de la Torá estática. Por ejemplo, esto de hacer énfasis en esto no se puede, esto sí se puede, esto no se puede, o el Shabbat es algo estático. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, ¿sí? La interpretación de la Torá, sobre todo con respecto al Shabbat, ha cambiado mucho durante las épocas. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿El de hace 20 siglos, el de ahora, el de mañana o el de ayer? Pero en el fondo, Yeshua o el Evangelio de Juan están tratando de romper eso, porque cuando yo voy a una interpretación que lo que busca es estatizar, cuando digo estatizar es algo fijo, dogmático, institucional, que es la tendencia natural. Si yo tengo que gobernar algo, si yo personalmente tengo que liderar algo, yo líder, voy a querer que las reglas estén claras y es solamente seguir las reglas. No cambia nada, ¿sí? Seguimos entonces. Entonces está la idea de esto de jubilar, o esto de Dios ya no habla más. Fíjense que cuando llega el tiempo del Evangelio, se cree en Israel que ya no había profecía. Que ya no había profetas. En el tiempo de Yeshua ya se creía que no había profetas, por eso se empieza a cerrar el canon, entre otras cosas. Claro. Por eso se forma el Tanaj, porque el espíritu de profecía parece que había cesado. Entonces, si a esto le sumamos esta cuestión de que Dios está descansando, entre comillas, queda toda la responsabilidad de los intérpretes de la palabra, y esto es lo que está combatiendo el Evangelio de Juan, poniendo en boca de Yeshua esto: mi padre está en trabajo, no está jubilado, y yo menos. Ahora, no quiere decir que Yeshua está diciendo yo estoy quebrantando el Shabbat y mi padre quebranta el Shabbat porque se me da la gana. No está hablando del Shabbat, acá hay dos niveles, ¿sí? Y Yeshua trabaja, pero guarda el Shabbat, ¿sí? Y el Padre trabaja en el sentido que es Dios soberano como siempre, ¿sí? Excede a nosotros decir o intentar pensar lo que el Padre hace o deja de hacer. Vaya soberbia de nuestra parte si pensamos decir lo que nos parece. ¿Está bien? Entonces nosotros no tenemos jurisdicción, ¿sí? Ahora, el mensaje acá es: Dios es un Dios activo o no es Dios. El Padre trabaja o no es el Padre. ¿En qué sentido? Está presente, es autoridad final. De esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque si damos de baja a Dios como autoridad o como trabajo, tenemos que recurrir al hombre. La autoridad entonces es el hombre, y acá está el gran peligro, ¿sí? Bueno, algunas perlitas del discurso de Juan 5, terminamos Juan 5 y vamos al Juan 6. En el Evangelio se menciona en este discurso, esta discusión sobre el Shabbat, 7 veces el Shabbat. Interesante, ¿sí? Muchos ven en esto que no es por casualidad que se menciona 7 veces el Shabbat, como diciendo el Shabbat es importante. Y el Padre se menciona 14 veces, ¿sí? Que en la gematría, digamos, 7 por 2. Entonces, como para darle una importancia, el Shabbat es importante, está queriendo decir el Evangelio de Juan, 7 veces. Y Dios está por encima del Shabbat, ¿sí? Como que acá hay un mensaje encubierto a muchos que quizás querían invertir el orden. Que lo que importa son las reglas fariseas del Shabbat y Dios ya no tiene opinión sobre eso. No. Claro. Dios está arriba, abajo está el Shabbat, ¿sí? Y en ese orden las cosas funcionan bien. Y Yeshua no está invalidando el Shabbat acá, ¿sí? Porque que la persona esté cargando el lecho, ¿sí? Es interpretación farisea. Si ustedes van al fariseo de hoy en día, te va a decir, no, el tema del concepto de trabajo tiene más que ver con el trabajo creativo. En el Shabbat no se puede crear. Se puede arrastrar una mesa, pero no puedes hacer música.
te diría un judío hoy. Nos dijeron allá. ¿Está bien? Porque en Génesis 1 habla de melajá, del trabajo creador. Dios se abstuvo de crear el sábado. Mi cuñado, Entonces el hombre se abstiene de crear el sábado. mi cuñado ¿Está bien? dice que también con los perros. Acá con la cuestión del paralítico llevando su catre, se trata de un hecho inédito. Es como cuando dice en el Evangelio que cae el burro, el animal en el pozo, Sí. y aunque alguien va y lo levanta. ¿Sí? Entonces acá se está levantando a un paralítico. Es lo mismo. Fíjense que el verbo es cum. Levántate, anda, cum. ¿Sí? Cum, como por ejemplo talita cumi. Sí. O cumi ori, levántate, resplandece, en el profeta Isaías. Entonces es un término que también se le va a decir a Lázaro, levantarse de los muertos. ¿Sí? Entonces, este cum tiene que ver con levantarse y tiene que ver con levantarse de los muertos. O casualidad, en el discurso de Juan 5 y Juan 6 va a aparecer mucho la resurrección. ¿Sí? Entonces acá hay un mensaje también que tiene que ver con la resurrección. Fíjense, tenemos entonces el discurso que se viene, porque los fariseos se pelean con Yeshua. Acá dice, mi padre trabaja, yo hago lo que mi padre me manda. Después leamos en detalle el capítulo 5. ¿Y qué pasa? Ahí viene el famoso versículo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Está diciendo, bueno, a los que investigan tanto la escritura, hacen bien, pero investiguen un poco mejor, porque ellas dan testimonio de mí. Y después va a decir, si creyeran en Moisés, creerían en mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. Está hablando de Deuteronomio, cuando dice, profeta, después de mí, como yo, les levantará Jehová su Dios, a él oirán. ¿Sí? Entonces, aparece en el capítulo 6, cuando ustedes van al capítulo 6, que es la alimentación de los 5.000, termina diciendo que el pueblo, cuando vio eso, dijo, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Qué profeta? El profeta que dijo Moisés en Deuteronomio. Este concepto de que Yeshua es el profeta como Moisés es muy de Juan, es muy de Juan el Bautista, es muy de los evangelios, es una piedra fundamental. ¿Está bien? Lo cual nos sitúa a Yeshua, que es mirado por los evangelios como un profeta. ¿Sí? Varón profeta. ¿Sí? Como dice en el camino de Maús, profeta, aprobado por Dios, varón. ¿Sí? Y ya vamos a decir y vamos a ver que Pedro ahora en capítulo 6 le va a decir, vos sos el santo de Dios. Pero bueno, acá hay una particularidad, porque el capítulo 6, para muchos investigadores, para la mayoría, es un capítulo que fue injertado, que es extemporáneo. ¿Sí? Como que entró después, por distintos motivos. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la introducción que el Evangelio de Juan es como que puede estar formado por 2 o hasta 3 capas literarias? ¿Sí? Un corazón antiguo, con el relato del capítulo 2 al capítulo 5, capítulo 7, parte del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, relatos de la crucifixión, y después tenemos otras capas que tienen que ver con el capítulo 1, ¿se acuerdan de ese poema del Logos, del verbo? Parte del capítulo 1, ¿no? Del Logos. El capítulo 21 que se agregó para hablar de la muerte que el discípulo amado no iba a vivir para siempre, ¿sí? Y después tenemos el capítulo 15 a 17, que es todo este mensaje de Yeshua a la última cena, que también es como una unidad. Y muchos ven acá el capítulo 6. Hay una evidencia interna, y es que después del capítulo 6 y parte del capítulo 7, en el versículo 7-19, cuando vamos al Evangelio de Juan 7-19, vuelve a hablar del tema de Juan 5. Lo puede leer ahí en versículo 19 del capítulo 7. El versículo 19 del 7. Sí, ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? seguí. ¿Por qué procuran matarme? Seguí un poquito más. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada,
se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ahí está. No juzguéis, Entonces, ese fragmento está conectado con el discurso del capítulo 5. Claro. ¿Sí? Porque está hablando de Moisés, está hablando de la curación en el estanque Betesda, que fue en un sábado, ¿sí? Y ahí está diciendo, bueno, está esta cuestión de la halajá, la Torá, la circuncisión, que la circuncisión al octavo día, y aunque sea Shabbat se circuncida. Entonces diciendo, bueno, ven que hay excepciones, ¿no? Porque el sacerdote trabaja en el templo en el Shabbat. Entonces, todo esto es una discusión más internista para el público judío que está haciendo el evangelista acá para poner a Yeshua y a los fariseos y ver que la cuestión no es la Torá sino la interpretación, ¿sí? Y sobre todo es que Yeshua se lleva bien con Moisés. Yeshua no tiene problema con Moisés. Si creyeran en Moisés, creerían en Yeshua, ¿sí? No es el problema que es Moisés o Yeshua. El problema es entender que Dios sigue trabajando, que Dios revela por Moisés, reveló por Isaías y ahora revela por Yeshua. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios está activo, el Padre envió, Dios no se jubiló. Moisés habló a un profeta, acá tienen al profeta. Entonces, este es un poco el mensaje. Entramos al capítulo 6, vemos que nos habla de la alimentación de los 5000 y después que Yeshua anda sobre el mar. Eso parece como si fuera copiado de los sinópticos y pegado. El mismo discurso, casi no agrega, salvo, no sé, que había mucho pasto en la orilla, ahí donde de repente el mensaje va a Galilea, dice, y ahora Yeshua estaba en Galilea, sube a un monte, que quizás es una referencia al monte de las bienaventuranzas, y está el relato de la alimentación. Sobra comida, están los 5 panes, está la oración, está todo igual. Después dice que lo querían hacer rey a Yeshua, entonces él se va, las barcas van y lo buscan, y dice, Yeshua, ¿dónde te metiste? Y ahí empieza un diálogo. Hay 4 diálogos en Juan 6. 4 diálogos diferentes para 4 temas diferentes, ¿sí? El disparador es la alimentación. Y Yeshua dice, ustedes me buscan. ¿Por qué? Porque comieron y se saciaron. Ustedes no vieron la señal. Ustedes están en busca del milagro. Ustedes quieren simplemente la acción. Ustedes quieren la cuestión más, comimos y demás. Y Yeshua está acá para hacer señales. Señales para que crean. ¿Y qué es creer? Creer para caminar. Es interesante qué dice Juan 6.1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Punto. Mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Sí? ¿Qué le suena ahí? Que había otro mar. ¿Qué le suena? Que había otro mar. Otro mar de Galilea. No, es el mismo. El Galilea tenía 2 mares. No, es el mismo nombre, Mar de Galilea, y ahí él agrega el de Tiberias. Esto es como cuando uno le quiere explicar esto le hace el nombre en inglés o un nombre para gente que no sabe bien. Oh, Mar de Galilea, ¿cuál es el Mar de Galilea? Es el Mar de Tiberias, ¿sí? Para gringo. ¿Por qué? Evidentemente el público al cual escribe no estaba en Galilea y ni estaba familiarizado con el Mar de Galilea. Ni posiblemente jamás había pisado, ni se había bañado en el Mar de Galilea, ni había comido los peces del Mar de Galilea. Pero conocía Tiberias. ¿Por qué? Porque Tiberias, hagamos para decir Mar de Tiberias es raro. En Israel es raro. ¿Por qué? Tiberia, sin la S, Tiberia, es una ciudad que hizo Herodes el Grande, un personaje sumamente controversial, más detestado que amado en Israel. Herodes el Grande construye Tiberias, una ciudad al este, en la orilla este del mar de Galilea, una ciudad romana en honor al Tiberio, el emperador. ¿Sí? Ningún judío que se preciara de temeroso de Dios iba a ir a Tiberia a vivir. ¿Se dan cuenta? Aparte había sido construido ahí, cuando ellos estaban haciendo, estaban construyendo Tiberia. ¿Sí? Entonces era una ciudad donde a su vez Herodes tenía su cuartel. Y Yeshua le dice, ¿se acuerdan? Decid a esa zorra, cuando habla de Herodes, los fariseos dicen, no vayan para allá que te quieren matar. Bueno, ahí en Tiberia estaba Herodes, y Yeshua estaba en Capernaum, y le manda a decir, ¿sí? Digan a esa zorra que yo hoy y mañana voy a trabajar, voy a terminar mi obra, haciendo alusión a que iba a seguir ministrando hasta la cruz. Eso era Tiberia.
Ningún judío va a decir, voy al mar de Tiberia. No, mar de Galilea, Kineret, ¿sí? El nombre hebreo Kineret, mar de Galilea. Entonces, aclarar que es mar de Tiberia es para un público muy lejano, que refuerza la hipótesis de que era gente en Éfeso, en otro lugar, y que no tenía conexión con la geografía local. ¿Está bien? Que dice que después le seguía una gran multitud, o sea, y a Tiberia. Claro, ¿sí? Entonces, no es que yo andaba por Tiberia, sino que está en el mar de Galilea, ¿sí? ¿Dónde él iba? Él estaba en la zona de Magdala, en la zona había una serie de cascadas, las 7 cascadas. En esa zona pescaba Pedro y Juan y todos, porque esa cascada traía agua más tibiecita. La cascada desembocaba ahí en la zona de Tagba, entre Tiberia y Capernaum. Estamos hablando al noroeste del mar de Galilea. Esa cascada atraía a los cardúmenes y ahí iban a pescar. Qué rico. Funcionaba casi siempre, Con razón, salvo Tagua tenía los dibujitos sí, de peces por los todos peces. lados. Bueno, esa Claro, zona claro. es la zona de alimentación de los 5000, que es una zona donde hay playa. ¿Sí? Si uno va y ve, el mar de Galilea no tiene playa todo en alrededor, no es que hay playa. Ajá. Entonces no entran 5000 personas en cualquier lugar en la costa del mar de Galilea. ¿Y En te esa podés zona sí. bañar ahí? Te puedes bañar, ¿sí? Son aguas tipo de lago, medio fangosas, pero en esa zona hay una explanada donde hay pasto, que confirma el relato de Juan, de que ahí había hierba, y no es un lugar desierto, porque hay otro relato que habla de un lugar desierto, que hay 2 relatos de la alimentación. Entonces, geográficamente coincide, o sea, hay un lugar donde pudieron entrar 5000 y más, ¿está bien? Ese lugar quizá era cerca de esa cascada, donde el cardumen se acercaba, el agua tibia, y ahí pescaba Pedro, hasta que un día no pescó, y Yeshua le dijo, tira a la derecha, y va a encontrar, etc. Bueno. Entonces, el pueblo se exacerba y se quiere hacerle rey, lo buscan y Yeshua medio que los para, ¿sí? Esto va a ser algo que en el capítulo 6 va a aparecer más de una vez. Yeshua bajando los decibeles, bajando los humos. Interesante, ¿hay algún motivo? Bueno, acá empieza el discurso del famoso pan del cielo, ¿sí? Sí. El pan del cielo, ¿por qué? Moisés le dio pan al pueblo de Israel en el desierto. Fíjense cómo la Torá de Moisés aparece siempre. Das 2 pasos, te das vuelta y aparece Moisés. Acá ahora el pan del cielo, porque le van a decir, che, pará, el pan estuvo rico, estaba bueno, estaba blandito, pero Moisés nos dio pan del cielo. Escuchame, maná, ¿sí? Maná. Moisés es la revelación Entonces, de salvación. bueno, Moisés es lo que dijimos. Es la Dios habla por Moisés, Dios habla por Yeshua. Ahora, este concepto de pan del cielo no es novedoso. ¿Se acuerdan que había una lectura del libro de sabiduría por detrás? ¿Se acuerdan con Nicodemo? Que hablamos que el libro de sabiduría nos da categorías que después son usadas en Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la serpiente? Las palabras celestiales y terrenales. Fíjense lo que dice el libro de sabiduría. En el capítulo Aquí está, ¿no? 16. Gracias. Capítulo 16 de sabiduría. 16:20. El libro de sabiduría habla todos sus últimos capítulos sobre cómo Dios bendijo a su pueblo en el desierto y a los egipcios le iba mal, a otros pueblos le iba mal, pero a Israel le iba bien y Dios obraba. En lugar de eso, haciendo la comparación, nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles. Y sin que ellos se fatigaran, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado. Escuchen, porque acá hay cosas nuevas que uno nunca escuchó. Un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y adaptados a todos los gustos. Y el sustento que les dabas manifestaba tu dulzura hacia tus hijos, porque adaptándose al gusto del que lo comía, se transformaba según el deseo de cada uno. Así los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas clases de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. Entonces, pan del cielo, el pan acá dice que era un pan mágico, que para algunos era pan de queso, para el otro pan saborizado con cebolla, para otro con orégano, para otro pan dulce. Bueno, esto es una extrapolación del libro de sabiduría que para mí refleja el crecimiento de la tradición oral. Esto es la ley oral. Esto es como la historia de Moisés se transmite oralmente, ¿sí? Ajá. Alguno dirá, bueno,
tiene algunos agregados, tiene algunos condimentos. Por ejemplo, que el pan se convertía en la boca de cada uno en orégano, sal. ¿En No. dónde Pan de dijiste orégano, que- pan de caña. En el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 16. Pero interesante porque vuelve a decir que no, versículo 20 en adelante. Porque dice, en definitiva, ¿cuál es el punto de todo esto? En definitiva, va a entender que el que alimenta es Dios y que es la palabra la que alimenta. Ujú. Y dice Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de boca. ¿Y qué es la palabra? El logos, el verbo. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era la palabra, en el principio era el logos. Y acá vemos que el logos es el pan de vida. O sea, todo es circuito y la palabra es la sabiduría de Dios. La sabiduría personificada en Yeshua. La sabiduría preexistente de Dios, que siempre acompaña y es cómo Dios se manifiesta en el mundo. Por su sabiduría, llamémoslo Espíritu Santo, llamémoslo la palabra, llamémoslo lo que sea. ¿Se dan cuenta? En el fondo estamos siempre volviendo a estos conceptos. Entonces, el pan del cielo está relacionado con el maná, y acá en el Evangelio de Juan encontramos a Yeshua haciendo un contrapunto, 4 diálogos. El primer diálogo con la multitud, ¿sí? Que esto tiene que ver con el pan de vida. Entonces, Yeshua les reprocha de que ellos no ven las señales para creer, sino quieren el milagro para comer y para estar bien. Esto es acá hay como un balance con los evangelios sinópticos. Acá hay como una calibración con los sinópticos. ¿En qué sentido? Los sinópticos hablan mucho del milagro. Tenés fe, tenés tu milagro. Tenés fe, tenés tu milagro. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa si en el año 90, en el año 100, en el año 80, las personas se le acercan a Juan, el apóstol, a Juan el anciano, a quien sea, que escribió este evangelio, y le dicen, che, tengo fe, pero no está viniendo el milagro. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, pasó la época, y yo creo que el evangelio de Juan está reenfocando, ¿sí?, en que la vida de fe no pasa tanto por los milagros, que eventualmente hay milagros. ¿Por qué? Porque Israel tuvo 40 años de milagro en el desierto y después no tenía milagro todos los días. Después el maná no vino más. Después había que trabajar para cocinar el pan, para cosechar. Tampoco garantiza nuestro crecimiento espiritual. Entonces el milagro no garantiza el crecimiento espiritual, 40 años de milagro. y no es el objetivo de Dios. Por eso Juan, el Evangelio de Juan es muy asertivo, y esto es uno de los grandes puntos, y es muy interesante, y doy gracias a Dios por el Evangelio de Juan, porque logra calibrar varias cosas. Este Evangelio que es tan misterioso y tiene tantas cosas quizás un poco más profundas, místicas, espirituales, o crecimiento, digamos, sobre la historia, digamos, pero apunta a esto, digamos, a las señales, y es un boomerang. Todo bien con Dios. Dios puede intervenir en tu vida, Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede darte prosperidad, y al día siguiente, ¿qué pasa? Dios puede alimentarte con panes y peces, y al día siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu caminar? ¿Cuál va a ser tu creer? ¿Sí? ¿O vas a esperar que Dios siempre haga milagros? Claro. ¿No? La Entonces, pregunta sería, ¿qué pasa si nunca... ¿qué pasa si no hay milagro? Claro, sin que ver tu nada relación sobrenatural. con Dios va a pasar por los milagros, exacto. para Entonces, o porque Dios de alguna manera satisfaga tus caprichos, ¿no? sí. Entonces, este es el primer diálogo con la multitud. Que está diciendo, enfóquense. Ustedes tienen que buscar el verdadero pan, el pan del cielo, el pan de vida. No simplemente panes y peces para llenarse el estómago. ¿Sí? Y el pan es Yeshua, en el sentido todo vuelve a andar el camino de Yeshua, a seguir a Yeshua. Eso es comer el pan de vida. ¿Sí? Acá no hay misticismo, acá no es, esto no tiene más que ver con seguir a Yeshua que con comer la cena del Señor o comer un kiddush. No es algo ritual y mágico, sino es entender y aceptar un camino y seguir a alguien. Eso es creer. ¿Sí? Seguir. El segundo discurso es el discurso que tiene que ver más con las autoridades, donde va a hablar un poco más ahora del pan de Moisés, que es histórico, y Yeshua se presenta como un pan escatológico, porque es un pan de resurrección. Entonces ustedes leen el discurso a partir del versículo del 6:41, y bueno, Moisés nos dio pan del cielo. Digo, sí, pero murió esa generación, ¿o no? La generación del desierto murió, comió pan y murió. Está bien, porque era un pan que, si bien venía del cielo, era un pan terrenal, un pan material. Tanto así que los textos dicen, en realidad, lo espiritual es la palabra de Dios, ¿no? Ya lo dice el libro de Sabiduría, lo dice Deuteronomio, y acá Yeshua vuelve sobre el punto. El pan
que da Yeshua tiene que ver con la vida eterna, la resurrección. Y acá la cuestión se vuelve escatológica. O sea, el evangelista contrapone un hecho histórico, el pan del cielo de Moisés, con un hecho escatológico. En el futuro, si vos querés resucitar, no tenés que comer maná, tenés que ir a Yeshua. Ese sería el mensaje, ¿no? Acá hay un cambio y un contrapunto que vuelvo, no tiene que ver con Yeshua contra Moisés, sino en aquellos que se apropian de Moisés para tener autoridad propia. O sea, yo fariseo, yo lo que sea, yo cristiano, yo quien sea, si me apropio de Moisés o me apropio de Yeshua para tener autoridad propia, ahí lo estoy usando mal, ¿sí? Y estoy abusando, ¿sí? Esto es muy importante porque esto es moneda corriente en el judaísmo y en el cristianismo. Sí. O sea, Moisés es Moisés y yo soy yo. Yo puedo enseñar de Moisés, yo puedo seguir a Moisés. O no puedo yo agarrarme la autoridad de Moisés y ponérmela en el bolsillo y decir ahora la autoridad de Moisés es mía. Creo que no corresponde. Lo mismo pasa con Yeshua, ¿sí? Entonces, ahí está el punto. Esta es la tensión. Esto es la tensión, ¿sí? Seguimos. El tercer diálogo es el diálogo más místico, que es el que habla de, versículo 52, habla de comer y beber de Yeshua. Esto es, el tercer discurso es, Yeshua les propone o les dice que tienen que comer la carne, su carne y beber su sangre. Esto es un mensaje duro y termina diciendo que los discípulos dijeron, esta palabra es dura. Y desde aquel momento muchos discípulos ya no andaban con él. Y Yeshua le dice a los 12, ¿ustedes también quieren irse? La puerta está allá. Bueno, ¿qué está pasando acá? No en vano, el capítulo 6 dice en el capítulo 6 dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, cuando habla del milagro de la alimentación. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Evangelio de Juan? Juan es una persona, o sea, el Evangelio está enfocado en las fiestas bíblicas. Vuelve a decir que la Pascua, no de casualidad, porque ¿qué pasa en Pascua? ¿Qué se come en Pascua? En Pesaj. El cordero. ¿Y qué se toma? El vino, las 4 copas. ¿Se acuerdan las 4 copas? Entonces, en Pesaj es cordero, es vino, ¿y qué más? Panes sin levadura. Entonces acá Yeshua está haciendo una conexión con la comida ritual. Él se está poniendo como cordero de Pascua. Está diciendo, ustedes necesitan comer del cordero de Pascua. Y yo soy el cordero de Pascua. Estaba cerca la Pascua. La gente que estaba en Galilea estaba lista para peregrinar. ¿A dónde? A Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, ese es el contexto. Ahí Yeshua empieza a apuntar a esto de comer y beber, que no tiene solo que ver, o principalmente que ver con, bueno, yo creo, participo del Kiddush, participo de la cena, y es el famoso sacramento que le dicen. Creo que en el catolicismo, el sacramento. Entonces yo tengo los sacramentos, entonces soy salvo porque tengo los sacramentos. No creo que sea el mensaje, obviamente, eso es una interpretación muy posterior, no creo que sea lo que Yeshua o el Evangelio de Juan están enseñando. ¿Sí? Que yo tengo que hacer una comida ritual para estar en conexión. Yo hago quizás una participación ritual porque creo, no para creer o para tener un beneficio, ¿sí? Pero en el fondo, si uno escarba un poco más, acá hay un mensaje un poco más extremista, más límite. ¿Cuál es el mensaje límite? ¿Se acuerdan cuando Yeshua tenía los 2 discípulos, hijo de Zebedeo, que querían ocupar lugares a derecha e izquierda? Le preguntan, la madre dice, bueno, ¿ustedes pueden beber de la copa o ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado y de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. ¿A qué se refería? Ese bautismo y esa copa, a esa muerte, a ese martirio. Martirio que es un tema clave en Apocalipsis. En Apocalipsis el mensaje es, Juan el profeta dice, ustedes cristianos tienen que ser un poco más dispuestos al martirio de lo que son. Están muy blanditos. Y acá la tecla es la misma. La tecla es, vos vas a ir a Yeshua, vas a estar dispuesto a comer, o sea, a pasar por lo mismo. Los que están dispuestos a pasar por lo mismo son los que Yeshua va a resucitar en el día postrero. Hablamos del docetismo. El docetismo era la creencia que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes
y no reales, fueron una ilusión, de ahí el nombre docetismo. La forma humana de Yeshua era una mera ilusión. Una Esto imagen virtual. Exacto, un holograma. Esto llevaba, acuérdense, fíjense lo que estaba pasando. Esto llevaba a los discípulos de Yeshua a tolerar el edicto de Domiciano, ¿sí? Fin del siglo I, que obligaba a participar del culto pagano a la población para no ser perseguidos. Los cristianos, o sea, los que no estaban en la sinagoga, los que no se autodenominaban judíos, estaban a la intemperie en este edicto porque no estaban en la sinagoga. La sinagoga tenía un permiso para no participar de estos cultos y lo cambiaban por un impuesto. Porque era una religión vieja y los romanos respetaban las religiones previas, antiguas. Ahora, cosas nuevas no. No me vengan con cosas modernas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta palabra es dura. Dice que los discípulos dejaron de seguir. No dejaron de seguir a Yeshua porque Yeshua le estaba diciendo, ustedes tienen que celebrar la cena en mi nombre, ustedes tienen que comer pan y vino en mi nombre. Eso no era duro. No era duro para nada. ¿Está bien? Sino, acá hay un mensaje extremista, obviamente pensado para esta platea posterior, de personas que dicen, bueno, yo creo, pero como Yeshua parece que en realidad no sufrió, porque estos docetistas me están diciendo que en realidad no hace falta sufrir para seguir a Yeshua. Entonces me acomodo, voy con los paganos, total Yeshua, la gracia y qué sé yo. Entonces acá hay un mensaje, acá hay como una moción en minoría, como que el evangelista Juan está en minoría. Y si ustedes ven el Apocalipsis, es alguien que escribe en minoría. ¿Qué quiere decir? La mayoría está yendo para otro lado y él en minoría está tirando el petardo, porque el Apocalipsis es como una granada que tira en las 7 iglesias Juan el profeta. Acá lo mismo, acá está poniendo a Yeshua en una confrontación que hace que dice acá, de repente las personas se fueron. Y esto es interesante para el día de hoy. ¿Cuántas personas querés tener? Dime, ahora vamos a hacer como el dicho, dime con quién anda y te diré quién no. Dime cuántas personas quieres tener y te voy a decir qué discurso tenés que tener. ¿Sí? Si vos querés tener más personas, no es problema el único problema es el discurso. ¿Por qué hoy es Viernes Santo de Pascua? Y todo el mundo está celebrando Pascua en Argentina, es feriado nacional. Quien nunca leyó la Biblia está con Pascua. Está en el supermercado, en el lugar y comprando huevito de Pascua. ¿Por qué? Porque vos cambiás el discurso y Pascua, milagrosamente, puede ser festejada en todo el mundo por los países, aunque no crean. ¡Wow! ¿Es el poder de Dios? No, el poder del discurso. Cambia el discurso y vas a tener multitudes. Cambia el discurso y vas a tener poca gente. Yeshua cambió el discurso y, o casualidad, le quedaron los 12. Y Yeshua le dice, ¿ustedes acaso quieren irse también? ¿Sí? ¿A quién iremos? Dice Pedro. Acá viene la declaración fantástica de Pedro. ¿Sí? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres... Tarán, tatán. ¿Qué dice la versión de ustedes? Vamos, terminamos con esto. Vamos, que acá hay cosas lindas. Vale. ¿Cuál? 6:68. 6:69. 6:69. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Alguien tiene otra versión? Esa es Valera. Eres el santo de Dios. Eres el santo de Dios, versión apócrifa de Marta. Ajá. No tan apócrifa. ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¿Quién está correcto? ¿Dice el Cristo de Dios o dice el santo de Dios? Hagan sus apuestas. Bueno, lo que dice versión Lili, que dice, Es que tengo Reina Valera. Hoy, Claro. hoy estoy... bueno, Reina Valera dice el Cristo de Dios. ¿Tu versión cuál es? ¿Te acordás? La apócrifa. La La apócrifa no. Dios habla hoy. Dios llega al hombre. Dios habla hoy. No, Dios habla hoy. 6:69. Dios siempre Dios llega a tiempo. habla hoy. Ah, Dios habla. Llega hoy. el El ungido de Dios, el santo de Dios. No, no es lo mismo. No es Fíjense, lo mismo. ¿qué pasa? Decir el Cristo de Dios es muy helenista. Decir el santo de Dios es más hebreo. Ujú. ¿Qué habrá dicho Pedro? Porque Pedro dicho o una cosa u otra. No puede haber dicho las dos cosas al mismo tiempo. Fíjense lo que dice Marcos 8, porque esta declaración de Pedro está en los 4 evangelios.
Es la famosa declaración de fe mesiánica de Pedro, ¿sí? Que están supuestamente en Marcos 8 están en Cesarea de Filipo. ¿Quién dicen que soy? Uno dicen que soy Juan el Bautista, otro dicen que soy el profeta, otro dicen que soy Juan que resucitó. ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí Pedro se adelanta y dice, Marcos 8, 29, tú eres el Cristo, a secas. ¿Cuál es la respuesta de Yeshua? Porque la respuesta también es importante. Tú eres el Cristo, dice Marcos. Y Yeshua dice, Marcos 8. ¿8 qué? 8, 29, 30. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Respuesta de Yeshua, él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Secreto mesiánico. Lucas. Estamos en Lucas 9, 20. Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Sí? Primero el Cristo de Dios. Le mandó Yeshua, respuesta, que no dijesen esto a nadie y se los encargó rigurosamente. Secreto mesiánico. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense cómo se va agregando la frase. ¿Sí? El Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Entre medio de la respuesta de que no le digan a nadie y el Cristo, en Mateo se inserta esta bendición, esta profecía, esta declaración tremenda. Sí. Tremenda. ¿Sí? Muy famosa, la famosa llave de Pedro, Sí. y que después da lugar a la doctrina del papado, entre otras cosas. Y no está acá en Juan. Cuando volvemos a Juan, ¿qué dice Juan? Una respuesta re graciosa Eiho hagios touteus, en griego se lo leí. El santo de Dios. ¿Viste? El texto griego dice, Decía el bien. bonito de mi Biblia. Muy bien, tenía razón Marta, el santo de Dios. Entonces yo pregunto, Reina Valera, todo bien, pero ¿por qué pusiste el Cristo de Dios si es el santo de Dios? Posiblemente porque algún traductor allá lejos compatibilizó. Si todos los sinópticos pusieron el Cristo, Juan se le pasó, era el Cristo, no el santo. Es lo mismo. Entonces, para hacer una compatibilidad, me imagino yo, puso el Cristo. No hacía falta. Es interesante el dato que pone Juan, pone el santo de Dios, ¿sí? Porque aparte, esta frase no es la única vez que aparece. Por ejemplo, Marcos 1, los demonios hablan de Yeshua. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Sí? El santo de Dios. En Isaías se va a hablar del santo de Israel. Entonces cuando hablamos del santo de Dios, es una palabra con raíz. Entonces no es trivial. Obviamente después el concepto del Cristo, que Cristo es justamente la palabra griega para Mesías, ¿sí? Pero ya tiene toda una cuestión más que tiene que ver con otros condimentos, esta cuestión del Cristo, En ¿sí? esta época, Cristo es una palabra más contemporánea. Claro, sí, y viene de todo este enfoque más helenista del Cristo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que Yeshua todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado, o sea, no había hecho la obra mesiánica. Entonces, hablar del Santo de Dios tiene toda la lógica. Vos sos alguien especial, Yeshua, vos sos alguien enviado por Dios, vos sos el Santo de Dios, De quien habla ¿sí? los evangelios de la Torá. Exacto. Hechos 3:14, mensaje de Pedro, el mensaje de Pentecostés, dice: ustedes negaron al santo y al justo, ¿sí? Y pidieron que se dé un homicida que está hablando ahí. Entonces, ¿qué está pasando acá? La respuesta en Juan, a semejante definición, ¿cómo termina Juan? Pedro le dice: vos sos el santo de Dios. Y Yeshua le dice: no los elegí yo a ustedes, y uno de ustedes es diablo. ¡Wow! ¡Qué mala onda! Te está diciendo que soy el santo de Dios, y responde: yo los elegí a ustedes, los otros se fueron, me quedaron 12, y encima de los 12 uno es diablo. Ya, estamos mal. ¿Por qué tanta mala onda en Yeshua?
Quizás porque en Mateo hay mucha buena onda. Muchos ven un contrapunto tras bambalinas entre Mateo y Juan. Ya lo hemos hablado. Mateo habla de una línea más institucional basada en Pedro. Pedro, vos sos la roca. Vamos a fundar una iglesia. Fíjense que el Evangelio de Mateo ya habla de iglesia cuando, entre comillas, no había iglesia. No existía la iglesia. Mateo dice, habla de iglesia. ¿Qué iglesia? Si es la iglesia, como se entiende después, como una congregación de seguidores que reconocen a Yeshua como el Mesías, no existía la iglesia. Claro. Pero Mateo dice, voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo dice el original? ¿Es iglesia? Sí, eclesia. Eclesia. ¿Sí? La palabra iglesia no es exclusiva del Nuevo Testamento ni es exclusiva del concepto de iglesia, porque muchas palabras del Antiguo Testamento en la versión griega se traducen eclesia. Es reunión, ¿sí? Israel también tenía su iglesia, congregación. Pero bueno, más allá de eso, en Pedro que vemos, en Mateo vemos una tendencia institucional, una línea Pedro, y en Juan vemos una línea alternativa, ¿sí? Por eso la respuesta de Yeshua es muy secota, y Yeshua dice, en realidad, no sé, hasta dentro de usted hay un diablo, o sea, no es tan así, no es que esta declaración ahora es rimbombante, la llave del reino. Y Pedro en Juan dice, ¿a quién iremos? Y Yeshua, vos tenés palabras de vida eterna. Vos tenés palabras. Algunos dicen, bueno, esta declaración de Pedro, ¿a quién iremos? Vos tenés palabra de vida eterna. De alguna forma es como que Pedro le devuelve las llaves a Yeshua. Como que el Evangelio de Juan hace este juego dialéctico. En Mateo recibe las llaves del reino, todo lo que atás, todo lo que no desatás. En Juan ese poder no está en Pedro, sino que están todos los discípulos que van a poder, en Juan 20 va a decir, a quienes les remitan los pecados les sean remitidos, reciban el Espíritu Santo, y Yeshua resucitado en Juan 20. Entonces, el esquema de Juan es un esquema más corporativo, que lidera Yeshua, arriba de Yeshua está el Padre, que hasta ahora trabaja, el Padre me envió, el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Fíjense cómo la línea de autoridad viene, el Padre y Yeshua, el Espíritu Santo, lo vamos a ver en Juan 14, Juan 15, el Espíritu los convence de verdad, el Espíritu los hace recordar, y después somos todos más o menos iguales, ¿sí? Somos todos más o menos iguales. Entonces, el modelo familiar, el modelo más informal en Juan, es un modelo de empatía no vertical. En Mateo, el modelo más vertical. La importancia de ser apóstol, ahí es más formal, es más posicional, alguien tiene que ocupar el lugar de líder, alguien tiene que mandar, es más centrado en una persona elegida, tiene que haber un sucesor. A su vez, Mateo propone límites a todo esto, no es que Mateo propone autoritarismo. Mateo va a proponer, pero no es nuestro tema, Mateo va a proponer límites de perdón, de gracia y de buena conducta a ese liderazgo, pero el liderazgo está. En Juan el modelo es espiritual, plural, igualitario, informal, más fluido, más basado en el amor. ¿Hay grupos que reivindicaron esto a lo largo de la historia? Sí. Grupos que desafiaron a Roma, porque Roma toma la postura de Mateo. ¿Se dan cuenta? Roma construye la autoridad a la iglesia en Roma antes del catolicismo ya, y la iglesia de Antioquía, y se cree que el Evangelio de Mateo está asociado a Antioquía, Ignacio de Antioquía, se establece esta autoridad episcopal muy vertical. Después en Roma, y después vamos a tener los desarrollos posteriores. Hay grupos que son contra esto y que se van a levantar. Por ejemplo, el montanismo. El montanismo es un grupo espiritual del siglo III, siglo IV, tratando de reivindicar esta búsqueda. ¿Sí? Quizás hoy podemos decir grupos carismáticos o grupos que en vez de estar en una iglesia pretenden irse a un parque a tener un encuentro como forma alternativa. Entonces, se dan cuenta como que hay una búsqueda de equilibrio, ¿sí? En realidad no es que Juan es contra Pedro, sino que yo creo que el Evangelio de Juan busca rescatar el sentido original de Yeshua, la simplicidad de Yeshua, cómo funcionaba la cosa.